Buen día, hermanos y hermanas. Y aquí estamos otra vez en la Escuela de Cristo CMI. Y saludos a todo el pueblo de Dios en Cristo Jesús. Amén. Y bienvenidos a la Escuela de Cristo CMI. Y hoy quiero continuar con nuestra clase, La Gran Misericordia de Dios. Antes que comenzamos, quiero hacer un anuncio. No pudimos tener una clase el domingo pasado, el domingo de la Pascua, con todos los eventos de los niños que estábamos teniendo. Después de nuestro servicio de la mañana en inglés, se me olvidó cargar la cámara. Perdón, se me olvidó. Es que no, ya cuando se cargó ya eran como las 8 o 9 de la noche. Ya dije, no, ya es muy tarde. Pero aquí estamos hoy este domingo, gloria a Dios. Y vamos a seguir adelante en el Señor. Amén. Amén. Hoy vamos a mirar, siguiendo con los términos anda y perfecto, que hemos mirado en Génesis capítulo 17, versículo 1. Quiero leerlo otra vez. Génesis capítulo 17, versículo 1. Dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, esto es decir, el Shaddai, anda, número 1980, anda, Halak, delante de mí y sé perfecto, número 8549, Tamim, anda delante de mi rostro y sé perfecto. Miramos la clase pasada el Salmo 119, en donde se encontraban esos dos términos, Halak y Tamim, anda y perfecto. Y hoy vamos a mirar el último versículo en donde se encuentran esas dos palabras en el mismo versículo. Es Proverbios capítulo 28, versículo 18. Dice, el que en integridad camina será salvo, mas el de perversos caminos caerá en alguno. Ahora otra vez, Proverbios capítulo 28, versículo 18. El que en integridad, esto es decir, perfecto, el que perfecto, Tamim, número 8549, camina, anda, Halak, número 1980, el que perfecto camina delante del rostro de Jehová. Miramos eso de Génesis capítulo 17, versículo 1. Delante de mí y sé perfecto. Será salvo. Y ahora, aquí en donde dice será salvo, no es tanto de la salvación eterna, sino de los perversos caminos. Y lo vamos a mirar en donde dicen lo mismo en un comentario en un rato. Pero en mirando el proverbio, estaba pensando, escudriñé unos cuantos términos, miré varios comentarios. Miré comentarios acerca del libro de Proverbios, no solamente para este versículo, porque no había mucho para este versículo particular, pero para leerlo otra vez, el que perfecto camina, el que en integridad camina, será salvo, mas el de perversos caminos caerá en alguno. Y ahora, recuérdense otra vez el contexto en donde estamos mirando todos estos versículos. Génesis capítulo 17, versículo 1. Básicamente capítulo 17. Durante este tiempo, Abraham ha tomado la iniciativa. Lo producto de toda la obra de hombre se llama Ismael. Todo lo que puede ser hombre, oigan,
está condenado, porque no es Cristo. Ese es el contraste. Para hombre, bueno, hombre mira y tiene un juicio natural, con un ojo natural, con una mente natural, y su juicio es, oigan, del árbol de muerte, de lo bueno y de lo mal. Pero su juicio no viene, el juicio de hombre no viene del árbol de vida. El juicio de Dios es justo. Y el contraste para Dios es Cristo o no. Es que aquí tenemos a Abraham. Tomó la iniciativa. Tiene en su propio entendimiento, propio conocimiento, piensa que tiene lo que Dios ha prometido. Piensa que tiene lo que Dios ha declarado, lo que Dios quiere. Ya sabemos, el Señor, en su gran entrañable misericordia, Dios toma la iniciativa. Dice, y le apareció Jehová. Y siempre es así, mis hermanos y hermanas. Siempre es así. Nos engañamos a nosotros mismos. La mente natural está engañada del árbol de muerte, el fuente de todo que no ha nacido de nuevo. Pero mis hermanos y hermanas, nosotros tenemos una fuente nuevo. Cristo mismo nuestra fuente. La cosa es, nuestro corazón sigue sometido a una fuente que no está presente. No está presente. Pero gloria a Dios, Dios no está engañado. Está Abraham mirando a Ismael, contento con sus propios hechos. Dios no está engañado. Dios sigue de declarar su hijo, su promesa, su propósito, su todo. Gran transición del corazón está pasando aquí para Abraham, viniendo de hombre y la fuerza, la habilidad de hombre, porque Dios se revela como El Shaddai, el Todopoderoso, el único quien tiene poder. Abraham viniendo del poder de hombre, del conocimiento, de la sabiduría de hombre, a Dios. Tan tremendo con los proverbios. De lo de niño a lo de, oigan, el hijo. Antes que miramos unos comentarios de los proverbios y Proverbio capítulo 28, quiero nomás leer unos cuantos versículos, porque yo cuando estaba mirando los proverbios y leyéndolos, y bueno, oigan, para mí lo primero que se me vino fue mucha instrucción. Pienso que también para todos de nosotros también lo mismo. Pero después sigue el Espíritu Santo, porque hombre siempre va a mirar algo que no es Cristo. Eso es lo que hace hombre. Eso es lo que hacemos, mis hermanos y hermanas. Lo que toma nuestra atención es el árbol de lo bien y de lo mal. Se requiere un milagro de Dios. Después de leer unos cuantos proverbios, el Señor comenzó a poner lo siguiente en mi corazón. 1 Corintios capítulo 1, versículo 23 a versículo 24 dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, porque la expectativa de los judíos era como rey Salomón, uno que iba a venir y traer paz a todo el reino,
un reino de paz a todo el pueblo. Durante ese tiempo los judíos estaban bajo la mano de los romanos. Querían escapar de estar debajo de los romanos. Su expectativa era de un rey que los iba a liberar de algo natural. Oigan, un rey que los iba a liberar de algo natural, no conociendo que necesitaban vida. Es que cuando vino Jesús de Nazaret, hombre de sangre, lo rechazaron. Un tropezadero, porque murió. Para ellos la cruz, cuando Cristo fue crucificado, no fue algo triunfante. Pero Dios, en su sabiduría eterna, cumplió todo en la persona de Cristo. Cristo mismo trajo la liberación para la alma. Abrió en sí mismo, Él mismo se fue hecho una puerta para poder escapar de la esclavitud de muerte, de la condición de muerte. Entrando por la puerta, entrando a vida. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Porque los gentiles durante ese tiempo, los griegos querían aprender algo bueno, algo de conocimiento, algo de sabiduría. Pero oigan, hombre en su propio conocimiento, hombre en su propia sabiduría, no puede, oigan, conocer a Dios. No alcanza a lo de Dios. No sé si fue en la clase pasada. A lo mejor sí. Recuérdense con Babel. Se juntó todo el mundo. Y estaban, oigan, de acuerdo para alcanzar a los cielos. En su propio conocimiento, en su propia sabiduría, tratando de alcanzar a lo de Dios. Y hombre no puede. Siempre se requiere milagro de Dios. Siempre Dios mismo tiene que tomar la iniciativa. Porque con hombre, oigan, es imposible. Esto no ha cambiado. Desde Génesis capítulo 1, versículo 1, hasta el fin del libro de Apocalipsis. Con hombre es imposible. Pero no con Dios. El Shaddai, el Todopoderoso. Siguiendo, 1 Corintios capítulo 1. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los griegos locura. Versículo 24. Mas para los llamados, los que hemos nacido de nuevo, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios. El Shaddai. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, en donde nuestro corazón ya no está sometido al conocimiento de hombre, conocimiento de un niño, sino al conocimiento eterno, a la sabiduría eterna, al entendimiento eterno, quien Cristo mismo es. Mas para los llamados, los que han nacido nuevo, así judíos como griegos, salvación eterna para toda humanidad. Los que han recibido a Cristo mismo, la salvación de Dios. Cristo, poder de Dios, el Shaddai y sabiduría de Dios. Hombre en su sabiduría produce Ismael y dice, aquí es lo que Dios quiere.
hombre en su propia sabiduría, conocimiento y entendimiento, obra, y su obra, los resultados de su obra se llama Ismael. Y hombre está engañado muchas veces. Bueno, siempre. Y se engaña más. Oigan, porque Dios en su misericordia bendice a Ismael. Aunque Ismael, oigan, nunca sirve el propósito por cual Dios creó la alma. Ismael nunca sirve el propósito de Dios en su generación. Pero nada le afecta a Dios. Dios toma la iniciativa y Dios sigue declarando a Cristo su hijo, Isaac. El verdadero, oigan, Isaac. El verdadero hijo único de su padre. Es tremendo, mis hermanos y hermanas. Tremendo. Colosenses, 1 Corintios, siguiendo en 1 Corintios capítulo 1, ahora versículo 30 a versículo 31. Sigue. Mas por Él, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús. El momento que recibimos la salvación de Dios, la vida eterna de Dios, perdón de pecados de Dios, Cristo mismo, en el mismo momento, nuestra alma ahora se encuentra en Cristo Jesús. Esto es de Dios. Usted no lo hizo y yo no lo hice. Milagro de Dios, mis hermanos y hermanas. Milagro de Dios. Mas por Dios estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho. Cristo Jesús nos ha sido hecho por Dios. Dios lo hizo de esta manera. Así lo hizo Dios. Sabiduría, justificación, santificación y redención. Y ahora, versículo 31. Para que, como está escrito, el que se gloríe en el Señor. ¿En qué se puede jactar hombre? En nada. Oh, sí, hombre se puede jactar en su Ismael. Pero cuando mira por la gran entrañable misericordia y gracia de Dios y milagro del Espíritu Santo, que su corazón vuelve al verdadero Hijo prometido, cuando mira en el rostro de Jesucristo todo lo que Dios ha prometido, todo lo que Dios ha declarado, todo lo que Dios ha querido, después mira su Ismael y le pide perdón a Dios. Solamente hay un contraste, mis hermanos y hermanas. Solamente viene el contraste a nuestro corazón cuando nuestro corazón está vuelto al rostro, oigan, de la verdad, del verdadero. Antes de ese momento no hay un contraste. No, seguimos mirando lo que consideramos como lo bueno y lo que consideramos como lo malo. Y no hay ningún contraste. Seguimos con nuestro corazón sometido al conocimiento de hombre bajo, que es completamente ignorancia. Es el conocimiento de un niño. Pero gloria a Dios, Dios es tan misericordioso. Él toma la iniciativa. Oigan, y nos declara lo que no queremos oír, lo que no queremos confesar. Porque estamos tan alegriosos, perdón, no sé si es una palabra, estamos tan alegres con nuestro Ismael. Y lo más enamorados con nuestro Ismael que estamos, oigan, lo más enojados vamos a estar cuando Dios dice, no Ismael. Pues como que no, Señor. No. Es la obra de hombre. Lo producto de impotencia. Recuérdense, el Shaddai,
Jehová se reveló como El Shaddai, el Todopoderoso, el único poderoso, el autosuficiente, lo más que suficiente para confiar en el Señor y solamente en el Señor. Tan tremendo, tan tremendo. Les voy a decir, es más difícil. Es más difícil para los predicadores y los maestros y los que han tenido su ministerio. Es difícil, pero mira, mis hermanos y hermanas, no es difícil. Es difícil cuando no estamos mirando el rostro de la promesa, el rostro de lo que Dios ha declarado, todo lo que Dios ha declarado. Cuando estamos mirando a Cristo, su Hijo, el verdadero Hijo. Cuando miramos a Él, mis hermanos y hermanas, ahí está el contraste. Todo lo demás decimos que es como refuso en comparación con el más excelente. Inmediatamente dejamos y contamos todo el tiempo que gastamos, todas nuestras fuerzas que gastamos, lo contamos como pérdida para la excelencia del conocimiento de Cristo, el Hijo de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Otra vez, 1 Corintios capítulo 1, versículo 30, versículo 31. Mas por Dios estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríese en el Señor. Y a fin, por medio de la obra del Espíritu Santo, cuando nuestro corazón vuelve a Cristo, vuelve al Señor, en el Señor nos gloriamos. Dándole gracias a nuestro Señor, porque no nos ha dejado en nuestra ignorancia. No nos ha dejado no nos ha dejado engañados de nosotros mismos. Colosenses capítulo 2, versículo 3. En quien, esto es decir, en Cristo, está escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. La sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios es Cristo mismo, es una persona, mis hermanos y hermanas. Caminar en sabiduría, caminar en conocimiento, caminar en entendimiento, es caminar con el corazón vuelto al rostro del Hijo de Dios, Cristo mismo. Anda, halak, delante de mi rostro y sé perfecto. Este es Corintios capítulo 2, 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 a versículo 8, dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros, el apóstol Pablo, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, tremendo, algo eterno, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría humana, la sabiduría natural debajo. Versículo 2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y lo vamos a mirar, cuando yo estaba mirando los proverbios y bueno, toda la expectativa de los judíos cuando vino Jesús de Nazaret, nomás estaba pensando yo de Jesús de Nazaret y Jesucristo la resurrección. Jesucristo de Nazaret, Jesucristo la resurrección. El rey David,
y rey Salomón. Tremendo. Sino a Cristo y a este crucificado. Versículo 3. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor. Mucho temor. Ponle una estrellita a esa palabra temor. Y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Yo digo, porque el Espíritu es el único, el poder de El Shaddai, que puede volver el corazón al objeto eterno quien Cristo mismo es. Esto es un milagro de Dios, mis hermanos y hermanas. Hombre no puede ser esto. Es por el poder de Dios. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres bajo, sino en el poder de Dios, el Shaddai. Sin embargo, versículo 6, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Esto es decir, no yo, sino Cristo. No el niño, no yo el niño, no yo con el conocimiento de un niño, sino Cristo, quien es el conocimiento eterno, el Hijo de Dios. Madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Más, versículo 7, hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta de los ojos naturales, del seso natural, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Versículo 8, Versículo 8, la que ningún hombre de los príncipes de este siglo conoció y no puede conocer, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Lo que hizo humanidad lo hizo en ignorancia, pensando que estaban sabios, no eran sabios. Pensaban que tenían conocimiento, no tenían conocimiento. Pensaban que tenían entendimiento, no tenían entendimiento. Y hombre sigue así. Piensa que tiene sabiduría, no tiene sabiduría. Hombre piensa que tiene conocimiento, no tiene conocimiento. Hombre piensa que tiene entendimiento, no tiene entendimiento. Si no es la sabiduría, el conocimiento y el entendimiento, oigan, eterno de Dios, quien Cristo mismo es, el Hijo, después, oigan, es ignorancia. Y nadie quiere confesar su propia ignorancia. Pero tenemos el ejemplo, mis hermanos y hermanas, un ejemplo tremendo del más sabio del mundo, Rey Salomón. En su oración a Jehová, tu siervo, oigan, es un niño ignorante, no sé. Da pues a tu siervo un corazón entendido, un corazón, oigan, obediente, que vuelve a la voz del Hijo del Hombre, a la voz de sabiduría eterna, a la voz de conocimiento eterno, a la voz de entendimiento eterno, Cristo mismo. Se requiere un milagro de Dios llegar a ese punto, mis hermanos y hermanas, que el Espíritu Santo sigue obrando en nuestro corazón para poder confesar.
¿Dónde estábamos? Ese era 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 a versículo 8. Ahora, Santiago capítulo 3, versículo 13 a versículo 18. ¿Quién es sabio e entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta de sus obras en sabia mansedumbre. Versículo 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mentáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. No dijo toda cosa, sino toda obra perversa. Perverso. Obra. La obra de hombre. Versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia. Tremendo aquí cuando lo leí. Llena de misericordia, porque viene del misericordioso Dios. Y de buenos frutos. Los frutos no de hombre, sino de Dios. Sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Paz, mis hermanos y hermanas, como el reino de Salomón, nuestro Jesucristo, el mayor que Salomón, Jesucristo, la resurrección, su reino de paz. No de guerras, no luchando, no, todas las guerras, todas las luchas, Jesucristo de Nazaret, Jesús de Nazaret, los trajo a fin y fue triunfante en la cruz, en su muerte, sepultura y resurrección. Ahora, ¿qué permanece? Un reino de justicia, un reino de sabiduría, un reino de conocimiento, un reino de entendimiento, un reino de paz, un reino del Hijo exaltado. Los siguientes son unos cuantos comentarios. El primero es un comentario para Proverbios, para todo el libro de Proverbios. Nomás noté unas cuantas cosas. Este es Bosquejos Expositivos de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, Warren Wiersbe. Dice, la palabra castellana, Proverbios, la palabra castellana que es Proverbios, proviene de dos palabras latinas, pro, es decir, en lugar de, y verba, es decir, palabras. De modo que un proverbio es una frase que se da en lugar de muchas palabras. Algo corto, conciso. La palabra hebrea que se traduce proverbios significa una comparación. Una comparación. Ahora oigan, mis hermanos y hermanas, les dije, solamente hay un contraste cuando Cristo, el Hijo eterno, el Hijo verdadero, está a la vista. Una comparación. Ese fue debajo de títulos. Ahora debajo, número 3, tema, dice, la palabra clave es sabiduría. Después sigue, pero en la Biblia sabiduría significa mucho más. La verdadera sabiduría es asunto del
corazón. No de esto natural, sino del corazón. Sigue. Y no solo de la mente. Dice, es un asunto espiritual. Hay una sabiduría del mundo. Y tiene referencias 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 a 8 que leímos. Y tiene también Santiago capítulo 3, versículo 13 a versículo 18 que también leímos. Y hay una que es divina, del cielo. Hay lo de hombre bajo, ignorancia, tinieblas, muerte. Y hay lo de arriba del cielo, vida, justicia, Cristo. Sigue. Por supuesto, Jesucristo es la sabiduría de Dios al creyente. Muy verdadero. Cuando se lee las descripciones de Salomón acerca de la sabiduría, tiene un ejemplo, Proverbios capítulo 8, versículo 22 al versículo 31. No se puede dejar de ver sino a Jesucristo. La sabiduría se describe como eterna, creadora de todo y amada de Dios. Este es el Hijo. Siempre, y así lo conocemos, dice Jesús, ellas son ellas que testifican de mí. Tremendo. Cristo a la vista. Este es otro comentario para el libro de Proverbios. Este es el comentario bíblico del Antiguo y Nuevo Testamento, William MacDonald. Dice, este no es un álbum de fotos ni un libro de buenos modales, sino que ofrece la clave de la vida. Cada ejemplo de comportamiento que se nos presenta es regido por el mismo criterio que puede resumirse así: sabiduría o insensatez. Y yo digo, ¿Cristo o no? Ese es el contraste, mis hermanos y hermanas. ¿Cristo o no Cristo? Sigue. Bajo número 1, su lugar único en el canon. Dice, escrito con el propósito de que los jóvenes no tengan que repetir algunos de los vergonzosos errores que sus antecesores han cometido. Oigan, Ismael. Sigue, el propósito de Proverbios es enunciado en el capítulo 1, versículo 1 a 7. Resumiendo, es para dar sabiduría y entendimiento al joven, para que haya la verdadera bendición en la vida y se escape de las trampas y los peligros del pecado. El versículo clave es el Proverbios capítulo 9, versículo 10. El temor de Jehová, ya hemos visto esa palabra temor, es número 33, 74, 74. Número Strong's, el diccionario Strong's dice, reverencia de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Todo es acerca de lo alto de Dios. Nada debajo, mis hermanos y hermanas. Sigue, número 4, trasfondo y temas. Dice, aquí encontramos a todo tipo de gente. La mujer rencillosa, el necio orgulloso, el hombre a quien no le gusta que le digan sus fallos y la esposa ideal. Aquí está todo, para todo hombre. En los proverbios se encuentra para todo hombre, para toda nación, para dirigir el corazón
a Cristo. Recuerden, Abraham estaba engañado. Pero recuerden también lo que dijo Jesús. Abraham saltaba en expectativa para ver la día de Cristo, la día del Eterno, la día de Jesucristo. Y dice Jesús, y lo vio y se gozó, regocijó. Es que cuando viene Dios, cuando Abraham está completamente engañado con su Ismael, y cuando viene Dios declarando el verdadero, ¿usted piensa que Abraham se va a enojar? No, no. Le va a dar gracias al Señor por tomar la iniciativa para dirigir su corazón al verdadero, para que ya no siga engañado con algo menos, sino para descubrir, oigan, todo lo que busca, oigan, de Dios, para descubrirlo en la persona de Cristo. También dice en los Proverbios, un momento, lo voy a escudriñar a ver si lo encuentro o no. Se me vino un proverbio a la mente. Y no sé si lo voy a encontrar. Un momento. No sé. Ah, sí, aquí. Oh, tremendo. Ay, tremendo. Les voy a decir. Oh, ¿dónde estábamos leyendo? Ah, sí. Esto es tremendo, mis hermanos y hermanas, este versículo es en Proverbios. Mira. Con Abraham, pensando de Abraham. Oigan, y pensando de todo, de toda persona, todo creyente que verdaderamente, oigan, es sabio. En Proverbios, capítulo 9, versículo 8. Dice, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el sabio, la persona
que tiene su corazón sometido a la sabiduría de Dios, ama la sabiduría de Dios. Y cuando está engañado con algo menos, oigan, de la sabiduría de Dios, quien Cristo mismo es, y no lo sabe, engañar es una persona que no sabe. Cuando uno está engañado, no sabe que no tiene lo verdadero. Pero cuando su corazón, oigan, quiere lo verdadero, y viene el Señor declarando el verdadero, y su corazón está dirigido, oigan, otra vez al verdadero, ama las palabras. Ama las palabras que han tomado su atención para que el Espíritu Santo pueda dirigir el corazón otra vez al verdadero quien ama. Corrige al sabio y te amará. Pero el escarnecedor te aborrezca. Esto se requiere un milagro de Dios en nuestro corazón, mis hermanos y hermanas, llegar a este punto. Y gloria a Dios, el Espíritu Santo sigue obrando en nuestro corazón para que nuestro corazón esté sometido al verdadero. Es tremendo. Aquí encontraremos a todo tipo de gente. La mujer rencillosa, el necio, orgulloso, el hombre a quien no le gusta que le digan sus faltos, sus fallos, y la esposa ideal. Y lo mejor es que el Señor Jesucristo está aquí también, hablándonos como la sabiduría personificada. Los elementos ideales del libro hablan de Él. Los defectos reales claman por Él. Esto es tremendo. Lo leo otra vez. Este es del comentario bíblico de William MacDonald. Los elementos ideales del libro hablan de Él, testifican de Él. Los defectos reales claman por Él. Ahora, este es los tres siguientes versículos. Tremendo, hay mucho. Y no tenemos tanto tiempo. Los tres siguientes comentarios son específicamente para el libro de Proverbios, versículo 28, capítulo 28, versículo 18, en donde dice aquí, el que en integridad camina, el que camina perfecto, básicamente, será salvo. Mas el de perversos caminos caerá en alguno. Este es el comentario bíblico de William MacDonald para Proverbios capítulo 28, versículo 18. Dice, la primera parte se refiere a salvación de daños en esta vida, no de la condenación eterna. La salvación eterna de la pena del pecado no se obtiene por caminar en integridad, sino por fe en el Señor Jesucristo. La integridad, me gusta como lo dice aquí, la integridad es un fruto de esa salvación. Aunque el que en integridad camina será salvo de más de una de las trampas de la vida, de aquí debajo. El hombre que vacila de una a otra forma de perversidad caerá en una de sus redades.
La integridad es un fruto de esa salvación. Es que cuando aparece el Shaddai a Abraham que en tipo, el Shaddai está presente y la alma de Abraham está presente en, oigan, el Shaddai, en Jehová, en el Eterno. Cuando aparece el Shaddai, Abraham estaba de alguna manera caminando en la sabiduría, conocimiento, entendimiento de hombre con el fruto, los resultados que se llama Ismael. Viene y le declara Jehová que camine en su corazón delante de su rostro. Anda, camina delante de mi rostro y sé perfecto. No se enojó Abraham. No, era natural para Abraham. Sí, Señor. Sigue. Estas notas al pie e introducción a los libros de la Reina Valera 1995 para Proverbios capítulo 28, versículo 18. Dice, el de perversos caminos literalmente quiere decir el que oscila entre dos malos caminos. Yo puse aquí en mis notas, entre dos malos caminos. Recuérdense, hombre, el conocimiento de hombre, la sabiduría de hombre, el entendimiento de hombre viene del mismo árbol. El árbol de lo bueno y de lo mal. El árbol de muerte. Literal, el que oscila entre dos malos caminos, caerá en una. Y seguirá, oigan, engañado. Completamente ignorante, oigan, del camino que en Cristo es. Ahí andaba Abraham en su propio camino, engañado. Gloria a Dios que el Señor tomó la iniciativa para que caminara en el camino verdadero de la vida. Para que su corazón, oigan, caminara en la tierra de los vivientes, en donde ya estaba su alma en realidad, desde el momento que Jehová mismo, en el principio, apareció a Abraham. Esta es la Biblia de estudio Estudio Dios habla hoy, 1994, dice, el perverso caerá en la desgracia, literal, el que oscila entre dos malos caminos caerá en uno de ellos. Y yo digo, estamos más engañados cuando pensamos que estamos caminando en algo bueno en vez de lo que consideramos que es malo. Porque nunca estamos considerando, oigan, el más excelente quien Dios, quien Cristo mismo es. Y quien solamente Dios puede revelar. Hombre no conoce a Cristo, mis hermanos y hermanas. Hombre en su sabiduría, en su conocimiento, en su entendimiento, en su estudio, en su mente natural, no conoce al más excelente. Recuérdense en el jardín, hombre no pudo, no puede y nunca podrá considerar vida. Ahí estaba el árbol de vida. Y nunca consideraron vida. Es un milagro de Dios para considerar a Jesucristo, mis hermanos y hermanas. Es un milagro de Dios. Nomás voy a leer unas cuantas partes porque ya se nos está acabando el tiempo.
Este es el comentario bíblico Mundo Hispano para Proverbios, para el libro de Proverbios. ¿Quién es el autor de Proverbios? A primera vista se puede decir Salomón. Sin embargo, el verdadero autor es Dios. Gloria a Dios. Ciertamente la sabiduría de Salomón era la respuesta de Dios a la petición de Salomón. Se mira en 1 Reyes capítulo 3 versículo 9. Jehová es la fuente principal de la sabiduría. Proverbios capítulo 2 versículo 6. Por lo tanto, la relación entre la fe y la sabiduría es estrecha. La verdadera fe, el temor, es el comienzo y el fundamento de la vida prudente y exitosa. Capítulo 1, versículo 7. Sin la fe en Dios, una dimensión esencial se ausenta de la educación y la prudencia del hombre. Si quitas a Dios, si quitas el árbol de vida, solamente hay el árbol de muerte. Dios, oigan, no creó nuestra alma para muerte, sino para vida, para encontrar vida en la persona de Cristo su Hijo. Siguiendo, este es el comentario Biblia de estudio, Biblia al diario vivir, para el libro de Proverbios. Dice, si bien no tiene el propósito de enseñar doctrina, una enseñanza, una persona que sigue su consejo caminará muy cerca de Dios. Yo digo, una persona que sigue su consejo está más disponible caminar delante del rostro de Dios. Recuérdense, siempre es un milagro de Dios. No es nuestro estudio, no es nuestro aprender, no es nada de eso. Estudiar, escudriñar, leer y presentar al Espíritu Santo. Conociendo siempre, oigan, que con hombre es imposible, pero con Dios todo es posible. Poniendo fe y expectativa, oigan, en El Shaddai, el único quien puede. Sigue, la palabra proverbio procede de un vocablo hebreo que significa administrar o gobernar, y estos dichos recordatorios y advertencias ofrecen un consejo profundo para gobernar nuestras vidas. Bueno, yo digo, para que el corazón se somete al gobierno de nuestra vida, quien Cristo mismo es. El creyente, el que ha nacido nuevo, tiene una vida, mis hermanos y hermanas, y es Jesucristo. Y con la vida de Cristo en la alma, el reino de Dios está presente en la alma. Porque el alma ha venido de la condición de muerte a la condición de vida. Porque vida, quien Cristo mismo es una persona. Y Él es la vida. Siguiendo. Tremendo. Hay otro comentario, no sé si lo voy a leer. Sí lo leo. Esta es la Biblia de las Américas de estudio para el libro de Proverbios. Un pasaje aquí dice, el mejor consejo jamás dado es digno de ser seguido por todos. Oigan, confía en el Señor con todo tu corazón. Tremendo. Corazón. Un asunto del corazón. Y no te apoyes en tu propio
entendimiento. ¿Qué fue lo que hizo Abraham y Sarai? Se soportaron en el conocimiento, en la sabiduría, en el entendimiento de humanidad, de hombre, de niño. Pero El Shaddai aparece en la gran entrañable misericordia y gracia de Dios para que Abraham ya no se apoye en su propio, sino en El Shaddai, sino en Cristo. Básicamente, ya no yo, sino Cristo en mí. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Proverbios capítulo 3, versículos 5 a versículo 6. Básicamente, no yo, sino Cristo. El corazón viniendo de Ismael, la fuerza de hombre, la habilidad de hombre de Egipto, que es la fuerza del hombre, del mano de hombre Egipto, a Isaac. De hombre a El Shaddai. De yo a Cristo. No yo, sino Cristo. Es tremendo. Donde dice reconócele, este es Proverbios capítulo 3, otra vez versículos 5 a versículo 6, en donde dice reconócele en todos tus caminos, reconócele. Básicamente confesar, usted Señor es El Shaddai, el Todopoderoso, y yo soy impotente, el todo impotente, sin poder. Si usted no lo hace, Señor, no se va a hacer. Si usted no toma la iniciativa, Señor, no se va a hacer. Este es comentario de la Biblia de estudio, Biblia Plenitud, para el libro de Proverbios. Dice palabras clave del libro de Proverbios: sabiduría, conocimiento, comprensión, instrucción, temor del Señor. Autor dice: Salomón, rey de Israel, era el hijo de David y Betsabé, y ascendió al trono aproximadamente a los 20 años de edad. Sigue: su fuerza no radicó en sus dotes militares, no en guerra, no en lucha, sino en el campo de la reflexión, la meditación, y después sigue la concepción de grandes proyectos, la negociación y la organización. Pero mire, su fuerza no radicó en sus dotes militares, sino en el campo de la reflexión, la meditación. Mi propio comentario, todas las guerras vinieron a fin con rey David, el hombre de sangre, esto es decir, Jesús de Nazaret en la cruz. Todo lo que permanece es conocer, porque ya no hay nada que hacer. Jesús de Nazaret lo hizo todo en la cruz, consumado es, ya no hay nada que hacer. Todo lo que permanece es conocer la sabiduría del Hijo exaltado, el más grande que el Rey Salomón. El Rey Salomón verdadero, mis hermanos y hermanas, este es Jesucristo,
el Hijo resucitado. Después sigue, la sabiduría es universal, no exclusivo patrimonio nacional. Esto es decir, básicamente es para ambos, judío y gentil. Para judío y gentil. Aquí está. Es tan tremendo lo que hace el Señor, de donde nos trae el Señor. Y oigan, nos podemos engañar hasta en oyendo esto, porque podemos comenzar a pensar, pues sí, vamos a ser más sabios. No, mis hermanos y hermanas, no. Hay uno sabio, hay una sabiduría, Cristo el Hijo. Nuestro corazón puede estar sometido a la sabiduría de Dios o no. Pero si nuestro corazón está sometido a la sabiduría de Dios, no hay nada en que nos gloriamos, sino en el Señor. En nada menos, nada de hombre, nada de nosotros, sino en Cristo y solamente Cristo, dándole gracias a Dios Padre que no nos dejó engañados con, algo menos de su Hijo, para poder caminar en sabiduría eterna. Cristo mismo. Esto es la sabiduría de Dios, mis hermanos y hermanas. Cristo mismo. Muy simple, muy simple. No es algo profundo, no. Es una persona. La sabiduría que estaba y que está oculto de los ojos y el conocimiento natural. Porque hombre busca algo profundo. Pero hombre nunca puede considerar a Cristo. Tan glorioso y misericordioso nuestro Dios, mis hermanos y hermanas. Dios siempre y solamente está considerando a Cristo su Hijo. Y fiel es el Espíritu Santo que dirige nuestro corazón a este mismo Hijo de Dios. Amén. Aquí los dejo para esta clase. Por favor, preséntale todo esto al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo lo pueda usar, si quiere usarlo, para dirigir nuestro corazón al Hijo verdadero, la sabiduría eterna de Dios. Amén. Dios me los bendiga. Los miramos en la siguiente clase.